Bien chicos, ¿qué tal? ¿Qué están? Bien chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con las clases de Historia, Geografía y Economía y vamos a seguir con un tema muy importante que ya venimos desarrollando ya en las últimas clases. Sin embargo, hoy vamos a llegar a esas partes finales, ¿no? Empezamos con las manifestaciones culturales. Ya hablamos acerca del origen de Grecia, hablamos acerca de los periodos de Grecia, de los establecimientos de Grecia e incluso de las guerras médicas que formaron lo que es su democracia. También tenemos ahora las manifestaciones. Tenemos varias, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, además de sus creencias religiosas, politeístas. Empezamos con la arquitectura, ¿bien? A ver, arquitectura. Sabemos que la arquitectura, la capacidad de construir centros inmobiliarios, ¿no? Arquitectura. Destacaron los templos, los teatros al aire libre y los mausoleos. ¿Ok? Los griegos se caracterizaban por la construcción de sobre todo, ¿qué cosa? Templos. ¿A quiénes? A sus dioses. Teatros. ¿Para qué? Para el establecimiento público, para la diversión pública, digamos, ¿no? Recuerda que en las polis, además del establecimiento social, era un lugar en el cual también se impartía bastante lo que es la cultura. Si recordarás, en Atenas la educación era integral, ¿no? A diferencia que con Esparta. Entonces es importante que no solamente se manifieste la educación, sino también la cultura, y por eso los teatros eran muy importantes. Además estaban los mausoleos, que eran grandes tumbas, ¿no? Y algunos existen hasta la fecha de hoy y se sigue haciendo incluso. Bien. Ahora tenemos, dentro de su arquitectura, no es una arquitectura lineal, no es una arquitectura que ha sido siempre la misma a lo largo de todo el proceso histórico de Grecia, sino que ha ido cambiando y ha ido tomando diversas formas. Primero, a estas formas, en primer lugar, se le llama órdenes, ¿ok? Órdenes. Tenemos, en primera instancia, el periodo o el tipo o la orden dórica, ¿ok? Dórico. Características del periodo dórico, de la arquitectura de dórica. Las columnas no tienen base y además su capitel es sencillo. Yo les voy a mandar una imagen en la cual voy a escribir, o se va a escribir a sí misma, qué es la base, qué es el capitel, ¿no? Parte es la columna. Sin embargo, es importante que conozcamos estas características, sobre todo que la practiquemos siempre para tener conocimiento de ello. Bien. En la orden dórica, o en el periodo dórico, que es el periodo más básico e inicial de la historia cultural griega, en este caso, tenemos que las columnas, ¿no?, de los grandes templos de la arquitectura eran simples, eran sencillas. Un ejemplo de ello es el Partenón, que es uno de los monumentos más importantes de la historia de la antigüedad y que están hasta el día de hoy. Tenemos por otro lado también lo jónico, la orden jónica. En el periodo jónico, ¿qué hay? Las columnas tienen base y su capitel tiene forma de voluta, ¿no? Ya, igual como lo menciono, yo se lo explicaré. Voluta, base, capitel, en las siguientes imágenes que les voy a mandar. Ahora, aquí ella representa una evolución, un paso más. Si bien aquí estábamos hablando de la sencillez en la construcción, aquí estamos hablando un poco de la decoración. Estamos hablando un poco más de la perfección artística del arquitecto, ¿no? El artesano que trabajaba en esto. Si bien aquí no tiene base, aquí ya presenta qué es una base, ¿no? Ya tiene base. Además, la capitel tiene forma de voluta, ¿no? ¿Qué es una voluta? Digamos, si esta es una columna, vamos simple, una columna es sencilla. Sin embargo, las columnas sí son dóricas. Sin embargo, las jónicas ya presentan diseños así, ¿no? No sé si recordarás, quizá por imágenes que has visto de las columnas dóricas, jónicas, perdón, que tienen ese tipo de diseño. Entonces, sí hay. Un ejemplo de ello sería el monumento El Erección, ¿no? Que es, o el Erecteio, en este caso. En la tercera etapa tenemos la arquitectura de tipo corintio. La época corintia ya representa una fase no tan griega que digamos, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con no tan griega? En esta fase corintia, o corintio, ya había recibido bastante influencia de otras ciudades externas, de ciudades que vivían alrededor de Grecia. Recuerda que Grecia empezó, si bien empezó siendo un pueblo chico, conforme pasaban los años, ¿qué pasó? Iba aumentando, ¿qué cosa? Su territorio. Y recuerda, cuando tú aumentas su territorio, cuando se amplía tu bagaje cultural, ¿qué es lo que tú adquieres?
adquieres diversidad. ¿Diversidad de qué tipo? Cultural, de costumbres, ¿no? De tradiciones, etc. Entonces, de esa forma es que no solamente cambiaba su manera de comportarse de los griegos o de las polis, sino que cambiaba su manera de hacer cultura. En este caso, su manera de hacer arquitectura. Y así se notó. Las columnas de tipo corintio o de orden corintio tienen un capitel con forma de campana invertida, de la que rebosan hojas de acanto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Mira, aquí no tiene base y además su capitel es sencillo, cumple una sola función. Es como las columnas de tu casa. ¿Acaso las columnas de tu casa tienen una decoración, tienen así adornos de hojas, de campanas? No lo tienen. ¿Por qué? Porque no es necesario. Cumple su función, mantener firme y ser un punto fuerte de la casa. Sin embargo, en esa época ya no lo utilizan solamente como un punto de un sostén para la casa, sino para qué es una expresión artística. En el periodo corintio las columnas eran una expresión artística, una manera de manifestar todo lo que habían, en este caso, almacenado culturalmente. Entonces, la época corintia, o la columna de tipo corintio, ya representaba el tope máximo a nivel cultural en lo que se refiere en la arquitectura. ¿Bien? Y de la misma forma, así como perfeccionan su arquitectura, van a ir perfeccionando otras disciplinas.